Levanta la mano el que anotó. Ay, gloria a Dios. ¿Y cuántos van a anotar hoy? Levanta la mano el que va a anotar, el que va a apuntar. Amén. Vaya. Gloria al Señor. Que no se le olvide traer siempre su papel, su lapicero, su pluma, su bolígrafo, como usted le llame, para que podamos, hermanos, aprender más de la palabra del Señor. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era, o fue lo que fue el comienzo del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, the rapture of the church. Comenzamos la semana pasada y estábamos hablando en primer lugar, dijimos, hermano, que el rapto de la iglesia no es igual que la segunda venida de Cristo. Dijimos, hermanos, si usted se recuerda, la semana pasada, que la segunda venida de Cristo es cuando el Señor viene y pone sus pies sobre la tierra de nuevo, específicamente en el monte, ¿de dónde? Del Armagedón. Y ahí, hermanos, esa es la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor viene por su iglesia, a eso le conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. No nos confundamos. Está la venida del Señor, lo presentan algunos así, está dividida en dos partes. Primero el arrebatamiento y después la segunda venida de Cristo. Estuvimos hablando también acerca de los acontecimientos. Dijimos, hermano, estamos hablando acerca de las diferentes señales, de cómo las señales antes del fin. Se acuerda que hablábamos acerca de lo que son los dolores de parto. Estábamos hablando acerca de cómo el Señor dice que los principios de dolores son las señales de la venida del Señor. ¿Cuáles son los principios de dolores? Bueno, lo que nosotros hemos visto desde la ascensión de Jesús. Ahí están esos principios de dolores. Hablábamos acerca de Noé, de cómo fue de una manera sobrenatural el diluvio. De la misma manera se da también, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia del Señor. En 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, hablábamos acerca de la descripción de cómo sería el arrebatamiento. Dijimos que primero Cristo iba a descender del cielo, no hasta este mundo, no hasta la tierra, sino ¿a dónde? A las nubes. Segundo, ahí mismo en 1 Tesalonicenses, nos habla acerca de cómo dice que los muertos en Cristo resucitarían primero. Amén. Después dice que nosotros seríamos arrebatados y que recibiríamos al Señor en el aire, en las nubes. Y también habla la Biblia de que vamos a ser, ¿qué dice la palabra de Dios? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un momentito, la Biblia dice, vamos a ser transformados. Un evento sobrenatural. Algo que este mundo nunca ha visto. Quizá lo más poquito semejante que podríamos decir es cuando el Señor se lleva a Elías. Que dice la Biblia que se lo lleva en un carro como de fuego. Y el Señor se lo lleva. En el caso de Enoc, que también se habla que el Señor se lo llevó, él no vio muerte. Tanto en el caso de Enoc como de Elías, son dos personajes que más ahondados en el tema vamos a estar hablando un poquito. Muchos consideran que ellos serían los dos testigos que estarán dentro de la gran tribulación. Hay otros le llaman los dos olivos, pero vamos a estar un poquito entrando más en detalles conforme vayamos avanzando ya en el tema de lo que sería la próxima semana, la gran tribulación. Enfocados en lo que estamos hoy, podemos decir claramente, hermanos, claramente, que el arrebatamiento de la iglesia es algo inevitable. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Lo crea el mundo o no, es algo que va a suceder. Believe it or not, dicen en inglés. Será algo, hermano, que va a suceder y que nadie lo puede evitar. Ahora, vamos a hablar acerca también, hermano, de lo que son, de lo que serían los objetivos de la segunda. ¿Por qué el Señor va a levantar a su iglesia? Why will God come and just take his church up to heaven? The rapture of the church. Why is God going to do that? ¿Por qué va a hacer Dios eso? What's the motive? What's the purpose of doing that? ¿Cuál es el propósito de levantar a la iglesia? Bueno, vamos a estudiarlo en esta noche, lo que sería ya la segunda parte de este tema.
Y yo quiero que vaya conmigo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12. ¿Lo tiene, hermanos? Voy a pedir a nuestro hermano Leo que lo lea, por favor. Y luego lo leo yo de nuevo. Amén. Leemos también en Apocalipsis capítulo 19. Ahorita le explico este versículo, nuestros versículos que nuestro hermano acaba de leer en 2 Tesalonicenses. Pero vamos a leer también en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Leemos del verso 6 en adelante, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Todopoderoso reina. Estamos hablando de la visión que el Señor da a Juan. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A eso se le conoce como las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Por qué se le llama así? Porque el Señor dice que Él viene a desposar a su Hijo con su esposa, que es ¿quién? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Hermano, ¿usted sabe en dónde está la iglesia de Cristo? ¿En dónde está la iglesia de Cristo, hermano? ¿A dónde? Aquí. ¿Y a dónde más? Ahí se lo puse en que pensar, ¿verdad? ¿A dónde está la iglesia de Cristo? Está aquí, porque nosotros estamos aquí todavía, pero ¿dónde más está la iglesia de Cristo? ¿Ah? Vaya, está en el planeta, claro, en la tierra, pero ¿dónde más está? Está también en los cielos. Amén. ¿Por qué? ¿En dónde están los que han muerto en Cristo desde que el Señor vino? ¿En dónde están? En el paraíso, en el tercer cielo. Amén. Claro que sí, sus almas están ahí. Desde el momento que las personas mueren, la Biblia dice que son llevados al paraíso. Lo dijimos en el estudio, ¿se acuerda? Cuando estábamos hablando acerca del estado de los muertos o el estado intermedio, ¿se recuerda? Que estábamos hablando acerca de cómo las almas que mueren en Cristo, desde el momento que duermen, son tomadas ¿a dónde? Al paraíso. Antes iban al seno de Abraham, ¿se acuerda? Y dijimos que cuando el Señor viene, Él bajó hasta las profundidades de la tierra. Y dice la Biblia, hablando del seno de Abraham, hablando del Hades, y dice que toma el seno de Abraham y lo lleva hasta el tercer cielo, en donde está la presencia del Señor. Dice la Biblia que las almas esas, desde cuando morían antes de Cristo, iban al seno de Abraham, en donde eran consoladas. Pero hoy, cuando las almas mueren, ¿van a dónde, hermanos? Ya no al seno de Abraham, sino al cielo, a la presencia del Señor. Entonces, ¿en dónde está la iglesia del Señor?
y en el cielo y en la tierra. Una parte está allá y la otra está acá. Allá están llegando. Ahora, de entre medio de todas las iglesias bautistas, pentecostales, iglesias, por ejemplo, luteranas, en medio de las iglesias que son metodistas, y podría mencionarle diferentes denominaciones, no sectas, denominaciones, entre todas esas personas, esas almas que han creído en Cristo, de entre medio de ellos, el Señor va a levantar una sola iglesia, no por nombre, sino cada uno de aquellos, hermanos, que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. El Señor lo va a levantar. Entonces la iglesia del Señor, dice la Biblia, que será desposada con Cristo. Entonces cuando el Señor levanta su iglesia en el arrebatamiento, en el mismo momento, en el instante conforme la iglesia asciende, dice la Biblia, que se encontrará en el Señor con las nubes, y en los cielos será lo que nosotros conocemos ahora como las bodas del Cordero, en donde el Señor se desposa. Entonces hay una gran fiesta en los cielos. Escuche, el versículo lo leemos nuevamente en Apocalipsis. Dijimos Apocalipsis 19, versículo 7, lea conmigo: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquella santidad, porque la Biblia también lo dice, que Dios está preparando, que el Espíritu Santo está preparando para desposar a la iglesia con Cristo, pero dice una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia que se consagra para Dios. Esa es la iglesia que Dios va a levantar. ¿Cuántos son parte de esa iglesia, hermanos? Amén. Ahora, volviendo, uno de los propósitos del Señor, al Señor venir a levantar a su iglesia, es el desposar a la iglesia con el Cordero de Dios, el cumplir esa misión, número uno. Número dos, después de la boda del Cordero, la otra, podemos decir, el otro motivo por el cual el Señor viene por su iglesia es porque el Señor va a librar a su iglesia de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Ahora sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 7 hasta el 12 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Acuérdense que hablábamos acerca de ese versículo, usted se recuerda de cómo hablábamos de que cuando la iglesia, o cuando el Señor viene por su iglesia, su Espíritu Santo también será quitado también. Hablábamos acerca también de cómo algunos dicen, hermano, pero no es posible, porque el Espíritu Santo de Dios es de Dios y el Señor es en todos lados. Entonces, ¿cómo vamos a quitar a Dios? Bueno, el Señor está hablando de la presencia de Dios, está hablando, hermano, en sí de la persona del Espíritu Santo. De la misma manera como el Señor dijo, no los voy a dejar solos, cuando yo me vaya enviaré o pediré, rogaré al Padre para que les envíe al Espíritu Santo, el Consolador. De la misma manera, así como vino, así también el Señor un día, antes de la gran tribulación, lo quitará, que es lo que detiene a Satanás de tomar un control total del mundo. Lo que se le llama como un gobierno mundial.